Saludos chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer énfasis en relación al tema del desarrollo de el comercio y con ello el fortalecimiento de las ciudades al finalizar la Edad Media. Vamos a tratar de ver cuáles son los elementos más importantes que incidieron en el desarrollo de las ciudades. Entonces, para ello primero nosotros vamos a ver que tenemos que retrocedernos un toquecito nada más para ver qué sucedió eh, con las invasiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El poder del rey se había fragmentado eh, con la llegada de los bárbaros. Surgieron los diferentes reinos y con ellos los que tienen más poder, eh, digámoslo así por partes, son los señores feudales. ¿Ok? Ahora, a partir de la decadencia del feudalismo, vamos a tener un aumento de la población considerable, ¿verdad? Y vamos a ver cómo van a ir dándose cambios importantes en la acumulación de el dinero. Entonces tenemos que entender que la ciudad medieval principalmente eran ciudades las que separadas por las diferentes murallas para la protección, debido a qué, a los constantes ataques que se daban y siempre aisladas unas de otras. Entonces siempre vamos a encontrar ahí que en la etapa medieval está la catedral, siempre van a estar los gobiernos, eh, los edificios de los gobiernos y la parte donde habitaban los burgueses principalmente. Dentro de ella estaban los barrios y siempre con sus iglesias donde estaban las parroquias. Entonces, aparte de aquí, las ciudades eran muy estrechas, principalmente ¿por qué? Por la situación de la defensa que se tenía que vivir. Entonces, nos vamos principalmente a el desarrollo donde ciudades con condiciones precarias, ¿verdad? Entonces, rodeadas de barro principalmente, no tenían alcantarillados, por eso es que era muy fácil que proliferaran ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces, un tipo de ciudad prácticamente abandonada debido a las circunstancias. Este tipo de ciudad medieval va a ir cambiando prácticamente hacia el siglo XIV, XV y ya en el siglo XVI todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos observar cómo estaba estructurada la ciudad del medievo, las murallas principalmente, la catedral, la plaza central, el ayuntamiento, ¿verdad? Y la defensa de las murallas. Y vean que es un lugar muy estrecho. Cada una de las partes que nosotros podemos observar aquí son espacios reducidos debido a la protección que se le tenía que brindar a la misma, con dos murallas. Aquí vemos una que es interior y la otra la muralla exterior, y las puertas que en la noche estaban totalmente cerradas. Esto para el desarrollo, luego de que cae el feudalismo, todo esto va a ser derribado y digamos, el tipo de ciudad va a ser con calles bien establecidas. Eso va a depender si están ubicadas cerca de la costa o no. Eso va a depender si están cerca de los puertos o no. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Con el desarrollo del agrario vamos a tener las condiciones del clima, generan mayor productividad y con ello un aumento de la población y avances tecnológicos implementados al desarrollo de la agricultura. Entonces aquí podemos observar los ejemplos de esas ciudades. Alrededor de la ciudad ya iba a estar el desarrollo de los pueblos, principalmente los feudos ahí, que todos estos eran los que iban a tener que producir para mantener a los burgueses, señores feudales, que habitaban en las ciudades principalmente. Entonces eso va a ser un elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, el feudalismo, aquí están los estratos nobles, el clero y los campesinos, y van a empezar a perder poder quienes, los nobles, principalmente porque las invasiones ya dejan de ser un problema. Ahora, con las cruzadas y los viajes a Oriente,
vamos a ver que el comercio empieza a intensificar el desarrollo de las ciudades y surgen los comerciantes. Aquí lo entendemos bien. Ese contacto con Oriente, producto de las cruzadas para defender la Tierra Santa, reactiva. Y entonces estos comerciantes son los que van a habitar y van a desarrollar las ciudades de una mejor manera. Y con ello estos comerciantes se convierten en la burguesía. O sea, van a habitar en los burgos que están en las ciudades y van a tener mayor libertad. Entonces la burguesía es el grupo de la población que empieza a ganar poder. ¿Estamos claros? Empieza a ganar poder. Entonces, las personas dejan de trabajar la tierra, salen del dominio de los señores feudales y van a empezar a emigrar principalmente. ¿Ven? Van a emigrar hacia el surgimiento de aquellas ciudades. Entonces, por eso es que los burgueses son los que habitan en la ciudad y de ahí el nombre de los burgos. ¿Ok? Entonces, y por eso los que habitan ahí, los comerciantes, son los burgueses, que tenemos que diferenciar muy bien. Entonces, esta es la diferenciación hacia el siglo XI. Vean las características que les estaba comentando. Entonces, ¿cómo se desarrolla la vida urbana? Bueno, aquí tenemos elementos que hay que resaltar, pero principalmente el desarrollo de las técnicas agrícolas hace que la población crezca y el intercambio comercial entre el campo y la ciudad se va a aumentar. Recordemos que en las ciudades empiezan a desarrollarse las ferias, que son una vez por año, pero luego los comerciantes van a intensificarlas cada vez más. Se mejora el comercio y va a existir mayor libertad. Y con la libertad también una división del trabajo, que en las ciudades van a estar muchos de los artesanos y se van a formar en diferentes gremios. Entonces, las ciudades abren las puertas al comercio y lo que les mencionaba, una mayor circulación. Van a tener esa prosperidad económica gracias a la libertad de vender. Entonces los burgueses empiezan a tener ese poder, no solamente económico, sino que los mismos reyes van a estar sometidos al poder de los burgueses en la parte política. Entonces, los artesanos van a formar alianzas para establecer sus gremios, sean de zapateros, ¿verdad? Un ejemplo, y ellos van a dar un precio único. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿por qué se da el crecimiento urbano? Principalmente el comercio a la larga distancia, surgen muchos mercados locales y el desarrollo de la artesanía, lo que les comentaba ahorita. Son tres elementos que tenemos que tener bien claros. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las ciudades? Económicas, culturales y administrativas. ¿Por qué? ¿Por qué económicas? Porque es el desarrollo de un nuevo estilo de comercio, intercambio y el desarrollo artesanal. Aspectos culturales porque el entorno, el paisaje va a cambiar, las nuevas estructuras arquitectónicas van a cambiar, todo guiado por los burgueses. Y administrativas, ¿por qué? Porque ya no va a ser un señor feudal el que controla todo, sino que van a empezar a surgir formas de gobierno más adelante como los estados modernos. Entonces, entre estas ciudades, nosotros vamos a ver que aquí dentro de las ciudades van a haber características específicas igual con las personas que tienen poder. Entonces, la burguesía desarrolla las universidades para tener más conocimiento. Si nos devolvemos a elementos de la peste negra o bubónica, que más adelante la van a ver, pero también todo estaba sometido al pensamiento religioso y algunas enfermedades, algunas situaciones ellos querían conocer del porqué y estas las universidades lo van a permitir y con ello también los burgueses siguen manteniendo su cristianismo y van a edificar grandes catedrales que se manifiestan por medio del arte, ¿verdad? Con la pintura y eso va a ser durante el Renacimiento. Entonces aquí estamos, los burgueses aparecen en las ciudades y surgen los ayuntamientos, que son los gobiernos. Ahí es donde van a estar las decisiones. Ya no una persona toma el poder de manera autoritaria, sino que hay una división a la hora de tomar esas decisiones. ¿Ok? Entonces, el desarrollo del comercio, las ferias y lo demás, lo que nos da es el origen
al uso, bueno, al origen no, sino nuevamente intensificar el uso de la moneda y con ello la banca. Y todavía, ¿quiénes son los que van a controlar esto? Los burgueses. Entonces son los que controlan el capital. Y los gremios, lo que les comentaba, es la asociación de diferentes personas que se dedican a un mismo oficio. Entonces ahí ustedes van a ver que en los talleres están los maestros, están los oficiales y el aprendiz. Para usted llegar a ser oficial, tiene que ser aprendiz. Entonces, ¿qué? Mucho tiempo iba a tener mano de obra barata, porque el aprendiz no le pagaban igual que el oficial y después se convertía en maestro. Entonces es un desarrollo importante en la división del trabajo a partir de este momento. ¿Y por qué se permite dar? Porque el uso de la tecnificación en el campo permite trabajar de una mejor manera. Y aquí tenemos intensificación del comercio, ¿verdad? Todo lo que venía de Oriente va a ingresar por Italia principalmente, Génova, Venecia, ¿verdad? Son algunos de los puertos más importantes y de ahí se distribuían al resto de Europa. Aquí es el intercambio. Productos como telas, perfúmenes, o sea, van a encontrar todas las especies ahí, desde clavo de olor y todo lo demás que se traía para el desarrollo en Europa, van a ser apetecidos por las clases altas y por eso el comercio se intensifica tanto. Entonces por eso es que empieza a darse esa lucha por controlar la famosa ruta de la seda, que más adelante vamos a ver en el siglo XV cómo tiene un retroceso y hay un elemento importante. Entonces, aquí es lo que les comentaba, incremento de la producción agraria, aumenta la población y a la vez, ¿qué es lo que pasa? Al haber más población, los excedentes y todo lo demás hace una división del trabajo. Entonces, si yo tengo mayor productividad por medio de la mecanización, también puedo mantener más a la población y voy a tener excedentes que me permiten comercializar. Entonces, hay comercio a larga distancia y el de corta distancia, ¿verdad? Eso va a depender mucho de dónde estaba. Y ahí ustedes van a ver que ya no hay invasores y todo lo demás, hay una prosperidad económica. Este mapa es muy importante que lo analicemos porque aquí están las principales rutas comerciales. Las rutas de Anza, las italianas y las terrestres. Pero aquí nosotros podemos observar cómo llegaban desde Antioquía, por ejemplo, las especies de seda e iban por las diferentes islas hasta llegar a dónde, a Nápoles, por ejemplo. Y de ahí también tenemos en Venecia y se distribuían por el resto de Europa. Y aquí vamos a analizar muy bien los diferentes productos que se comercializaban. Lana, estaño, por ejemplo, pero todo lo que tiene que ver con las especies, la seda que provenía de Oriente, entran por acá y pasan algunos por Constantinopla durante ese periodo. Estamos hablando del siglo XIII y todo, el trigo venía de Italia, el vino, la sal, hierro, armas, cuero, todo esto se comercializaba. ¿Por medio de qué? De estos puntitos aquí que nosotros vemos. Estos son los lugares de encuentro, que son las ferias, que se realizaban primero una vez por año y luego se fueron intensificando. Y aquí nosotros vamos a ver los principales puntos para el intercambio comercial. Entonces ahí Medina del Campo, que es una feria, principalmente en Troyes, ¿verdad? Estamos hablando de Francia. Entonces todos estos productos empezaron a distribuirse por toda Europa. Y aquí ustedes pueden observar la hanseática, que es la parte más septentrional, después la veneciana, en este sector de acá, tenemos la genovesa, ¿verdad? Génova, en Italia, catalana, ¿verdad? En la costa de España principalmente, y de Champaña en el centro, por París. Estos son los lugares que nosotros vamos a ver. Vean que la genovesa se extendía más por acá también, igual que Venecia. Entonces Italia es como el centro, el desarrollo del comercio. Por eso Italia es la cuna del Renacimiento, porque aquí es donde se concentran la mayor cantidad de burgueses que se enriquecen debido al comercio de todos estos productos que los traían y los vendían
a un precio elevado. Por ejemplo, las sedas y las especies, ¿quiénes las necesitaban? Aquellas personas que tenían más recursos. Entonces ahí tenemos cómo se desarrollaron. Y el desarrollo de la moneda para el comercio, ¿verdad? Principalmente, aquí ustedes pueden ver cómo se fueron desarrollando las diferentes rutas comerciales por el Mediterráneo. El centro más importante del desarrollo comercial fue el Mediterráneo, hasta llegar a Génova, por ejemplo, y llegaban a Constantinopla, ¿verdad? Aquí podemos ver Antioquía, otra vez, ¿verdad? Que son importantísimas. Entonces la sociedad en la parte urbana se empieza a desarrollar. Ahí ustedes tienen el desarrollo de la burguesía, que fueron aquellos que empezaron a desarrollar el comercio, tienen el dinero, tienen un sistema financiero importante y van desarrollando un estilo de vida más lujoso en Europa, un estilo de vida más ostentoso. Entonces ahí ustedes pueden ver cada uno de los elementos de la burguesía, cómo se iban dando, ¿verdad? Las mejoras en la tecnificación agrícola incrementó el comercio y con ello es el burgués. Y ahí ustedes van a ir observando cada uno de los elementos, los gremios, cómo se iban formando, y aquí ya podemos observar el surgimiento de las principales ciudades que van a ayudar al desarrollo del pensamiento crítico. Y por ejemplo, Oxford en Inglaterra, tenemos la de París, las más importantes, por ejemplo, la de Praga, nos vamos a encontrar la de Bolonia, que son universidades sumamente importantes, hoy en día se siguen manteniendo, ¿verdad? La de Salamanca en España, por ejemplo, la de Lisboa en Portugal. Todas estas van a desarrollar principalmente un nuevo pensamiento para desarrollar el sentido de la ciencia también, que van a traer muchos avances. Ahora, las iglesias y catedrales tampoco quedan exentas, ¿verdad? Que ya vimos un poquitito sobre el arte gótico y todo lo demás, cómo fueron desarrollando un nuevo estilo en la arquitectura. Entonces ahí tenemos la de León, por ejemplo, la de Santiago de Compostela, la de Burgos, la de Toledo, por ejemplo, son catedrales importantes para manifestar también no solamente el poder de la Iglesia Católica, sino también el poder de los señores feudales que muchos de ellos aportaban, ¿verdad? Entonces son elementos importantes que ahí vamos a determinar en relación al surgimiento de las ciudades. Esas ciudades que pasaron de estar fraccionadas a ampliarse, a tener mayor contacto. Ahí sería una pequeña explicación del surgimiento de las ciudades.